Bienvenidos a su programa Salud Integral. Como todos los jueves, tendremos un tema de relevancia, los piercing orales. Yo soy la doctora Liliana Gómez, especialista en ortodoncia y ortopedia funcional de los maxilares. No te pierdas este programa, estará muy interesante. Después de una pausa, nos vemos. Estamos de regreso en su programa Salud Integral. Como les anticipé, vamos a hablar acerca de los piercing orales. Para ello tenemos con nosotros hoy al doctor Oscar Rodríguez. Bienvenido, doctor, Muchas gracias, a este programa. Por la invitación. Excelente, vamos a hablar de este tema tan importante, así que no se lo pierda porque yo sé que va a ser contestadas varias preguntas que usted como televidente puede tener. Así que, doctor, hablemos de los piercing orales. ¿De dónde procede esta tendencia? Bueno, buenos días. Primero que nada, doctora, agradecerle por el espacio, ¿verdad? Agradecerle a los televidentes por estar atentos desde sus casas y al equipo de producción por el excelente trabajo que están realizando. Básicamente, los piercings, doctora, es un tipo de arte corporal que radica o tiene su origen en las civilizaciones antiguas, como lo son los mayas y los aztecas, o por lo menos acá en el continente americano, que es bien sabido que ellos utilizaban este tipo de prendas en las orejas, en la nariz, en los labios, en la lengua, para demarcar posición social. Correcto. Sin embargo, las perforaciones de la lengua, curiosamente, no se usaban de tipo permanente, sino que se usaban a manera de rituales religiosos. Hay un ritual muy famoso de los mayas, que se llama el ritual de la sangre, en el que perforaban las lenguas de los guerreros para hacer un ritual y entregar esa sangre como ofrenda a sus dioses, ¿verdad? Qué interesante, doctor, porque algo que se realizó como una práctica, incluso como ritual, como de tipo religioso, que hoy se haya incrementado como una moda. Claro. Sí, actualmente, bueno, las personas que utilizan este tipo de decoración tienen diferentes excusas para utilizarla, ¿verdad? Simplemente por el hecho de que les gusta o por rebeldía. Son jóvenes que se sienten rebeldes, que se sienten muy cool al tener una perforación de este tipo, ¿verdad? Está más enfocado con el atrevimiento, con la moda, con la belleza. Digo belleza entre comillas porque no me parece que sea una práctica muy embellecedora, ¿verdad? Así es. Simplemente por encajar a un grupo social o por erotismo, ¿verdad? También lo usan mucho. Correcto. Y de las áreas orales donde más se utiliza es en la lengua. Sí, señora. Háblenos un poquito acerca de este órgano, cómo se ve afectado con este tipo de decoraciones. Claro que sí. La lengua es un órgano móvil que tenemos nosotros en la cavidad oral, ¿verdad? Tiene funciones muy importantes como la masticación, la deglución, el lenguaje o la fonación, que es la manera en la que nosotros pronunciamos las palabras. Correcto. Y el sentido del gusto, ¿verdad? La lengua tiene al menos 17 músculos, mucha vascularización, tiene gran cantidad de vasos capilares que lo atraviesan en todas direcciones y mucha sensibilidad, o sea, mucha inervación, muchos nervios a través de la lengua también. Entonces, el riesgo es muy elevado. De todos los tipos de perforaciones, la más peligrosa de todas es la perforación en la lengua. Es la que podría acarrear más consecuencias. Y es la más frecuente. Sí, señora. Entonces, doctor, aquí hay algo importante de destacar, y es que las personas acuden a estos lugares que a veces no tienen ni un permiso sanitario. Las personas que realizan estos procedimientos generalmente no tienen una capacitación, no tienen conocimiento anatómico de las estructuras que están perforando. Imagínense el riesgo que conlleva todo esto, además de que quizás no se esté ni esterilizando los implementos que se utilizan para estas perforaciones. Sí, señora, claramente que sí. ¿Y cuáles son los riesgos o consecuencias a las que se expone una persona que realiza este tipo de práctica? Bueno, este tipo de práctica involucra muchísimos riesgos y consecuencias. Ahorita le puedo mencionar entre 15 y 20 fácilmente y absolutamente ningún beneficio. Entre las consecuencias podrían estar fracturas o fisuras dentales que van desde una simple fisurita o fracturita pequeña que podría reponerse con una restauración,
o hasta fracturas dentales importantes con compromiso pulpar, ¿verdad? El nervio, y que ya la persona tenga que realizarse un tratamiento de nervio, ¿verdad? Y algún otro tipo de restauración. Correcto. Pueden existir alergias al material que se utiliza en el arete, ¿verdad? Pueden ser de níquel, de acero, de titanio, de plástico, hasta de madera. Entonces, dependiendo del material que se use, podría generar alergias, infecciones. Hay casos en los que las personas se tragan el arete, ¿verdad? Deglución del arete. Transmisión de enfermedades muy importante, ¿verdad? De hepatitis de todo tipo, B, C, D y del VIH, ¿verdad? Imagínese, porque se retiene también, doctor, bastante placa con estos aditamentos a nivel oral. Entonces se retiene placa y están más propensos a cualquier enfermedad a nivel oral. Exacto. Imagínese que usted mencionaba algo importantísimo, doctor, que es la ingesta, ¿verdad? Que se puede ingerir un aditamento de estos. Imagínese todas las consecuencias que va a sufrir un paciente después de haberse tragado un piercing, que tiene que haber seguimiento con placas para poder seguir la pista a este aditamento, para que no se ponga en riesgo otras estructuras. Sí, dentro de las consecuencias muy importantes también está la inflamación de la lengua. En algunos casos al principio, cuando se hace este tipo de perforación, la lengua alcanza a inflamarse a tal punto que hay casos en que los pacientes han tenido que ser intubados por vía nasal para poder permitirle respirar y que se espere un periodo de tiempo a que la lengua se desinflame, ¿verdad? Entonces ese es un riesgo muy importante. Las infecciones bacterianas, como lo decía usted, ¿verdad? El acúmulo de bacterias alrededor del piercing. Y muchos otros riesgos más, ¿verdad? Que conlleva quistes, hasta tumores, ¿verdad? Hasta células cancerosas por el trauma constante del arete. Podría propiciar el inicio de un proceso canceroso, ¿verdad? Correcto. Y esto es importante tener en cuenta porque a nuestra consulta han acudido pacientes con este tipo de piercing y les ha provocado necrosis, que es la muerte del nervio, que es el que le da la vitalidad a la pieza dental. Así que imagínense por un piercing después tener que usar hasta una prótesis dental. Así que estos son de los casos que vemos frecuentemente en nuestra consulta. En mi caso, como especialista en ortodoncia, tengo que ver casi todos los días pacientes que tienen piercing y con el tratamiento de ortodoncia. Imagínense, 2 fuerzas ahí sobre una pieza dental, el movimiento ortodóntico más el golpe de un piercing, y los pacientes a veces no entienden por qué es que produce el piercing tanto daño al nervio del diente. Claro, cuando la persona está hablando, cuando está comiendo no se da cuenta, pero hay un golpeteo constante sobre las piezas dentales y ese golpeteo es el que va a producir la necrosis del nervio, que es el que le da la vitalidad a la pieza dental. Así que hay que pensar bien antes de ponerse un piercing, doctor. Claro que sí. Así es. ¿Cuáles son las recomendaciones, doctor, que usted puede como profesional ofrecerle a las personas con respecto a los piercing en la lengua y en toda la cavidad oral? Bueno, así como recomendaciones, básicamente yo lo que recomendaría sería evitar a toda costa, perdón, sí, evitar a toda costa este tipo de práctica, ¿verdad? Pero si usted es una persona joven que realmente desea hacerse un piercing, yo lo invito a que piense en las consecuencias, se informe un poquitito, y si aún así usted todavía desea colocarse este tipo de prenda, ¿verdad? Por lo menos acudir a un lugar que esté limpio, que esté en las condiciones ideales, ¿verdad? Que se lo haga una persona que esté informada, que le indique cuáles son las normas, los riesgos y las normas de higiene que debe llevar, ¿verdad? Para que no le genere tantos problemas, ¿verdad? Porque problemas le va a generar. O sea, si yo sé que de 100 personas, el 90% va a sufrir algún problema, no es una práctica beneficiosa, exactamente. Si así lo fuera, pues yo mismo los pondría en la consulta privada, ¿verdad? Correcto, así es, doctor. Es importante eso que usted menciona, porque eso es clave lo que usted está diciendo. Si fuera una práctica que va a beneficiar al paciente,
de seguro que lo pondríamos los odontólogos porque tenemos todo el conocimiento anatómico para realizarlo. Por supuesto. Tenemos los implementos adecuados y tenemos el equipo debidamente esterilizado para que no haya riesgo. Pero que quede muy claro que no estamos aconsejando esta práctica porque lejos, como menciona el doctor, lejos de ser un beneficio para usted, es un perjuicio sin lugar a dudas, va a provocarle daños, como ya nos mencionaba el doctor, a nivel de las estructuras dentales, claro que sí. Incluso a llegar a la pérdida de piezas dentales. Va a interferir con el tratamiento ortodóntico, e incluso puede llegar a las consecuencias tan graves que nos mencionó el doctor de la ingesta de un piercing que puede hacer hasta una perforación a nivel de un intestino y llevarlo a usted a un estado de salud delicado. Correcto. Así que doctor, de ninguna manera como profesionales recomendamos esta práctica de los piercing. Para nada, no se recomienda de ninguna manera. Pero, como les decía antes, sí, si la persona realmente desea hacerlo, que por lo menos lo haga bien, ¿verdad? Que lo haga en las condiciones ideales, hasta cierta manera. Y que, doctor, también, para ser realistas, también lo ponemos un poco en duda, porque, como les decíamos anteriormente, las personas que ponen este tipo de aditamentos no tienen el conocimiento anatómico. De ninguna manera son anatómico. Profesionales en las ciencias de salud bucodental, eso es claro, sí. Correcto. Así que a pensarlo bien antes de colocarse un piercing. Y dentro de las anécdotas que les podemos comentar de pacientes que han llegado con piercing y han sufrido accidentes, tenemos el caso de un muchacho de 22 años con un piercing a nivel de lengua. Y el golpe era un piercing bastante grande y ese golpe constante sobre los incisivos inferiores, sobre los dos dientes del centro a nivel de la mandíbula, provocó muerte, necrosis de estas piezas. Desgraciadamente él llegó a la consulta cuando ya las raíces también habían sufrido desgaste, una reabsorción radicular. Y ya desgraciadamente no hubo más que hacer exodoncia de estas piezas, ¿verdad? Porque sí, ya presentaba incluso un quiste. Entonces debemos de tomar en cuenta estas recomendaciones porque incluso cada vez lo vamos viendo en poblaciones más jóvenes. Claro. Estamos viendo la colocación de piercing en muchachitos de 13 y 14 años. Imagínese usted cuando estos pacientes vayan a tener ya 25 años, ¿cuánto daño puede haber provocado estos aditamentos a nivel oral? Claro que sí, los daños van desde leves hasta muy severos, hasta la pérdida de las piezas dentales, como lo decía usted. Entonces sí, de ninguna manera se recomienda este tipo de prácticas a nivel oral, ¿verdad? Porque el riesgo es paulatino también, ¿verdad? Va poco a poco generando fisuras, correcto, poco a poco provocando reabsorción de la encía, a tal punto de que compromete los tejidos de soporte de la pieza y termina perdiendo estructuras importantes a nivel oral, ¿verdad? Y lo peor de todo, doctor, es que es un daño silencioso. Es totalmente asintomático. Como el paciente no presenta dolor, no presenta ningún síntoma, cree que todo está bien. Y cuando ya llegan a nuestra consulta, desgraciadamente ya va con la amputación de alguna pieza. Ya el daño está hecho, sí. Correcto. Entonces, doctor, le damos gracias por estar hoy en nuestro programa. Su aporte ha sido buenísimo. Yo sé que todos los televidentes van a estar atentos a este tema porque, como le digo, es muy relevante. Muchas personas han optado por el uso de estos aditamentos y ya hoy tienen conocimiento para poder tener un criterio y decidir si se colocan o no este tipo de aditamentos. Correcto. Así que muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por invitarme al espacio. Estamos para servirles. Espero poder estar acá de vuelta con ustedes hablando de cualquier otro tema de interés familiar. Claro que sí. Yo sé que esta es la primera muchas veces, doctor. Muchas gracias. Así que no se vayan y ya regresamos con el otro segmento de su programa Salud Integral, que es Salud Espiritual. Ya regresamos.
Estamos de regreso en este segmento de salud espiritual. Hoy tenemos un tema que yo sé que va a impactar tu vida y se llama Declara la victoria y cambiarás tu entorno. Nosotros debemos de cambiar nuestra forma de hablar, debemos hablar de una forma positiva, debemos declarar lo bueno sobre nuestra vida, porque lo que tú declares con tu boca, eso recibes. Y ejemplo de ello es Ezequiel. Ezequiel 37 nos habla acerca del valle de los huesos secos. Dicen las personas que estudian la palabra de Dios y vemos los comentarios bíblicos, nos hablan acerca de que este tema, precisamente este pasaje, este capítulo 37 de Ezequiel, se refiere únicamente a la casa de Israel. Pero yo te digo, en este pasaje hay mucha riqueza, palabra que tú puedes emplear para tu vida, donde tú puedes transformar esa circunstancia, esa situación que tú estás viviendo, la puedes revertir en algo positivo para tu vida. Y vamos a leer Ezequiel 37 en el verso 4, donde el Señor le habla aquí al profeta. En el verso 4 dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así que no importa la situación que tú estés pasando. Puede ser que tú tengas por ahí unos huesos secos y puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser tus hijos que te hayan dicho, no, ya esa mujer nadie la saca de ahí, ya ese hombre nadie lo saca de ese alcoholismo, ya ese hijo nadie lo saca de esa drogadicción, ya esa mujer nadie la saca de ese pecado en el que está. Pero yo te digo hoy, el que tiene la última palabra se llama Jesucristo. Y Él le dijo al profeta, profetiza. Así que la oración profética tiene un poder inimaginable. Un poder de revertir las cosas, porque el orar de forma profética es declarar las cosas que no se ven como si ya fuesen. Y esta oración profética tiene mucho poder, porque estás yendo más allá de lo que ven tus ojos. Estás declarando por fe, y esto tiene mucho mérito. Y esto es donde se cumple la palabra de Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Cada vez de que declaras una palabra una palabra profética, una palabra de victoria, tú estás diciendo al enemigo, alto, hasta aquí. Esto es solamente una circunstancia, pero lo que el Señor me dice que tiene para mi vida es de poder, es de gloria, es de victoria. Y si vemos aquí en el verso 5, dice la palabra en Ezequiel: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. El espíritu del Señor es el que penetra en los huesos, es el que hace vivir a las personas, es el que cambia esos huesos secos, porque dice que estaban secos, pero no solamente secos, estaban secos en gran manera. Pero el Espíritu Santo puede poner esa médula en esos huesos y puede darles vida. Así que no te detengas, profetiza sobre esos huesos y vivirán. En el verso 6 dice: y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Así que, como vemos el ejemplo del profeta Eliseo, que aun cuando esos huesos ya estaban muertos, ahí estaba la palabra de Dios, ahí estaba el Espíritu de Jehová en esos huesos, porque cuando cayó ese muerto ahí, dice que resucitó. Así que no te desanimes, no importa la situación, sigue profetizando y esos huesos vivirán. En el verso 7 dice la palabra del Señor: profeticé, pues, como me fue mandado,
y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Aquí hay algo importante de destacar en este verso 7 y es la obediencia. El Señor le mandó profetiza y enseguida el profeta empieza en una forma de obediencia a profetizar sobre esos huesos, porque lo que para el mundo es locura puede ser como que te hayan dicho, como te dije al inicio, que ya nadie puede hacer nada por ese joven, ya nadie puede hacer nada por ese varón, por esa mujer. Solamente profetiza y verás la victoria del Señor en esa circunstancia. Puede ser que tú digas, ya no puedo hacer nada con esta situación económica, con esta deuda que estoy atravesando. Profetiza y revertirás esa situación. En el verso 8 dice, y miré y aquí tendones sobre ellos y carne subió y piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y en el verso 9 dice la palabra, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Puede ser que tú estés pasando una enfermedad terminal en este momento y tú digas, ya no hay nada que hacer, solamente profetiza, como dice la palabra en Isaías, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Cree la palabra del Señor. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado, Él es el mismo, su poder está vigente hoy para nosotros. Así que declara la palabra, créele al Señor y esa enfermedad tendrá que huir, como dice Santiago 4:7, tendrá que huir y vendrá vida y vendrá salud a tu cuerpo. En el verso 10 dice, y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y en el verso 11 dice la palabra, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo Jehová os lo he dicho cuando abra vuestros sepulcros y os saqué de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Así que no importa la circunstancia que tú estés pasando, esto es solamente el camino a la victoria. Este no es tu destino. Declara, profetiza sobre esa situación que tú estás viviendo y vamos a aprovechar este tiempo para orar. Así que si tú estás viendo este programa, ponte ahí en una actitud de adoración al Señor. Vamos a orar sobre esa situación que tú estás pasando en este momento. Recuerda que tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios de milagros, que Él está aquí ahora para operar un milagro en tu vida. Cuida tu boca de hablar palabras de bien, de profetizar la victoria en el nombre de Jesús y hemos de ver una respuesta en tu vida y tú vas a salir de esa situación en la que estás. Vamos a orar. Dile ahí, Señor Jesús, pongo en tus manos esta situación que estoy viviendo, pongo en tus manos este problema económico, pongo en tus manos este estado de salud, esta enfermedad. Yo declaro y profetizo que hoy mismo salgo de esta situación de salud, de esta situación financiera. Declaro y profetizo sobre mi esposa, que es una sierva tuya. Declaro sobre mi esposo que tú lo sacas de ahí donde está. Declaro que él es tu siervo. Declaro que todos mis hijos te servirán a ti. Declaro que son tus siervos donde quiera que ellos estén, donde quiera que ellos vayan. Y si tú estás mirando este programa y tú dices, yo no conozco a ese Dios que están predicando, no conozco a Jesús, entonces hoy es tu tiempo.
recíbelo en tu corazón. Él es un caballero, Él está a la puerta y llama. Así que no desaproveches esta oportunidad y vamos a hacer esta oración para que Jesús entre hoy en tu corazón. Y dile ahí: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que te he fallado, pero también reconozco que tú moriste por mí en la cruz. Lávame con tu sangre, perdona mis pecados. Hoy confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador, y te recibo como el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Así que no te pierdas nuestro programa Salud Integral, y todos los jueves a las 9 de la mañana en Canal 31. Nos puedes sintonizar también a través de internet. Solamente pones Canal Cristovisión en vivo y ahí estaremos llevándote estos programas que son de interés para ti.